Buenas noches. Vamos a continuar nuestras lecciones del curso Encuentro. Ya vimos el encuentro con Dios, la lección número 1, el encuentro con la salvación, lección número 2, y hoy iniciaremos encuentro con el pecado. Es la lección número 3 y hoy veremos la primera parte. El próximo viernes estaremos terminándola con la segunda parte. Así es que les invito a que estén ahí con un cuaderno. Algunos textos se los podría dictar para no invertir tanto tiempo en la escritura aquí. Así es que les ruego que estén ahí con su cuaderno de apuntes, que les va a servir mucho en un futuro para que ustedes mismos los revisen y también pongan notas al margen, ideas que les vengan a la mente, inclusive preguntas que podrían surgirles y quisieran hacérmelas con toda confianza. Aquí estamos. Bien, la definición de pecado, esta va a ser la parte 1 de lo que vamos a ver hoy. Así es que anoto aquí, el curso es Encuentro. Ese es el curso en general y consta de 9 lecciones. Entonces estamos en la lección número 3 de 9. Y el título de la lección 3 es Encuentro con el pecado. Sería parte 1 o 1 de 2, ¿verdad? Porque hoy veremos la primera parte y el viernes la segunda. De modo que es importante que nosotros tengamos esta lección. Si alguien quiere pensar, como lo dije en la lección anterior de la salvación, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo ir ante Dios y habitar con Él para siempre? Bueno, lo que vimos en la lección anterior es que Dios se ha manifestado al hombre, ha dejado escrito en el manual que conocemos, la Biblia, para que nosotros conozcamos estas grandes verdades y de esta manera nosotros tengamos suficiente material de lectura confiable. No, ya vimos que una parte de lo que vimos de Dios es que Él es veraz. Entonces la Biblia, su palabra, lo que nosotros creemos como palabra de Dios, pues es verdad. Hoy tenemos este texto para recordarlo. Si ustedes quieren hacer un esfuerzo por aprenderse un texto por semana, yo les sugiero este para esta lección. Jeremías 2:22, que dice de esta manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Permítanme leerlo en la versión 2015, que pues va a variar muy poco. Lo que acabo de leer es en la versión 60, hablando de Reina Valera. Dice así en este pasaje: el Señor Dios dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí.
Y ya vimos en la lección anterior el simbolismo de la lejía y del jabón. Ahora lo que quiero pasar es a la definición de pecado. Aquí, punto número 1, definición de pecado. En esta parte de la lección vamos a poder encontrar este concepto desde el Antiguo Testamento. Definición de pecado. Y existen dos palabras en el hebreo para señalar, digo, eminentemente, ¿verdad? Hay otras palabras que se pueden considerar sinónimas, pero más enfáticamente se encuentra jata y amartía. Estas son las más usuales para referirse a pecado. Ambas dan la noción de error, de fallar. En este caso, aquí me faltó la A, perdón, amartía. Voy a corregirlo para que lo tengan bien visualizado allí. Amartía. Entonces, ambas hablan de error, pero esta en especial se usaba para mencionar cuando alguien fallaba al disparar, por ejemplo, una flecha. Entonces, si alguien disparaba una flecha hacia un blanco específico y no acertaba, eso era amartía. Y es lo que en español nosotros conocemos como pecado. En términos de nuestro lenguaje, podemos decir pues que pecado es fallar al blanco, errar al blanco. ¿Cuál blanco? Bueno, pensando en lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Hemos fallado, hemos pecado. Entonces, el no caminar conforme a los preceptos de Dios, conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos aquí. Por cierto, los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la misma escritura. Los mandamientos de Dios tienen la intención de protegernos contra el mal y andar en sus caminos. Cuando nosotros fallamos a los mandamientos, y todo mundo falla, todos fallamos, hemos errado al blanco, hemos cometido amartía. En Jueces 20:16, si lo quieren anotar ahí, aquí lo voy a poner enseguida. Jueces 20:16, se habla de unos zurdos que disparaban con una honda. Eran buenos con la zurda para disparar piedras con una honda. Y dice la escritura ahí en Jueces 20:16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Es decir, no amartía, no fallaban. Bueno, con esto nos quedamos. Hay otras palabras como abón,
por ejemplo, también es otra que significa rebelión, falta de integridad, perversidad, inclusive. Abón es una palabra fuerte en ese sentido. Es distorsión de lo natural. La distorsión de lo natural es lo que conocemos como perversión. Entonces, cuando uno distorsiona el diseño natural de Dios, sea en el uso de nuestro cuerpo, en las distintas áreas, puede ser en el lenguaje, puede ser en la parte sexual, que uno lo distorsiona, entonces eso es pecado, es abón, es perversión. Y ahí está entonces, ya les he dado una tercera palabra, la voy a escribir aquí también para que la tengan. Así como se oye, abón. Perversión, podemos rápido poner su significado, perversión. Este, pues también tiene que ver con falla. Error, ¿verdad? Error, falla. Eh, Ahora, hay algunos versículos que me gustaría dictarles. Allá tienen ustedes papel, tienen lápiz o pluma y anotar lo siguiente para que luego ustedes hagan un ejercicio en casa. Les va a ser muy útil. Entonces, en una lista yo puedo irlos anotando aquí también, pero la intención es que esto lo resuelvan en casa. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí una serie de versículos, de citas bíblicas, y ustedes van a contestar lo siguiente. ¿Qué es pecado según? Y van a desarrollar esos versículos. Yo puedo hacer el ejercicio con el primero de ellos para que les sirva de guía. Entonces, Levítico, aquí voy a anotar, Levítico 20:17, Números 5:6, luego Deuteronomio 24:15, también Primera de Samuel, primero, porque es un libro, primero, así, de Samuel 15:23. Segundo de Crónicas 28, segundo de Crónicas 28, y vamos a ver los versículos 22 al 23. Tenemos también, vamos a ver otros textos para ampliar el número. Ahora ya no van a caber aquí, entonces les pido que copien esto para borrar y seguir escribiendo. Todavía tengo para dos espacios más. Esdras 10:10. Proverbios 24:9. Proverbios 24:9. Y hay cuatro más que voy a escribirlos cuando borre estos. Bueno, voy a dejar Levítico porque les dije que iba a, a resolver ese de Levítico. Entonces, borro segunda de Crónicas. Se los dejo. Vamos a ver. Isaías 30:1 y 2. Aquí lo voy a poner. Isaías
30, 1 y 2, Romanos 14, 23, Santiago 4, 17, y finalmente les voy a dar Primera de Juan 3, 4, y ahora sí borro Crónicas. De una vez borro todos. Primera, esta es carta, Primera de Juan 3, 4. Quiero aclararles que en la Biblia hay libros escritos con el título de Juan, pero uno es el Evangelio de Juan, que no se trata de él aquí, y otras son las cartas de Juan y también el Apocalipsis que escribió Juan. Pero en este caso se trata de la primera carta de Juan. Así la buscan. Normalmente está ya casi al final, precisamente ya cerca de Apocalipsis. Primera de Juan 3, 4. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a tratar de escribir aquí qué significa pecado allí en este texto de Levítico 20:17 para que les sirva de modelo. Levítico 20:17. Miren, es muy importante que ustedes tomen nota y hagan estos ejercicios porque se aprende mucho más que el que su servidor esté como dictándoles los significados y todo, resolviéndoles todo esto. No, aquí hay que desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento de análisis, porque eso les va a servir muchísimo. Y de ahí pueden despertarse dudas y hacérmelas saber. Levítico 20:17. Dice así el texto sagrado: si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella, y ella ve la de él, es cosa abominable. Por tanto, serán excluidos a la vista de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, él cargará con su culpa. Repetimos, dice, si un hombre toma a su hermana, sea hija de su padre o hija de su madre, porque existen los medios hermanos. Entonces, a alguien se le puede hacer fácil decir, bueno, mi hermana solamente es hermana de padre o solamente es hermana de madre, entonces como que no está tan mal si yo me meto con ella. Y la Biblia dice, no, no debe ser así. En tiempos antes de que el Señor mandara esto, se permitía, o Dios lo permitía, había una necesidad de poblar el mundo. Y entonces, pues igual había uniones entre hermanos de padre y madre al inicio de la creación y de la población del mundo. Así encontramos a los hijos de Adán, pues obviamente de dónde iban a tomar mujer, pues de sus propias hermanitas, las hijas también de Adán y de Eva. Pero ya pasado el tiempo, entonces ya no había esa necesidad y el Señor estableció ya no más. El que lo haga es pecado. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Contestando la pregunta que ustedes se harían, ¿qué es pecado? Para contestar los textos, ¿qué es pecado? Entonces, aquí ustedes pueden usar palabras que conocemos como suaves para no usar las palabras grotescas que tienen que ver con sexo
o algo así, o pueden escribirlo también, como ustedes gusten, es su apunte personal. Yo aquí puedo decir que ¿qué significa pecado aquí? Tener relaciones sexuales con una media hermana. O al revés, ¿verdad? Una mujer que sería lo mismo, ida y vuelta. Sería pecaminoso que una mujer estuviera intentando tener relaciones sexuales con un medio hermano. Así es que aquí así lo podríamos escribir. Allí en su cuaderno pueden poner tener, y aquí una palabra corta, claro, puedo decir tener sexo con una media, y así le abrevio para que quepa, una media hermana o hermano. Y así ustedes terminen la lista, hagan su ejercicio y también pueden enviármelo ahí en Facebook, sus respuestas. Les va a servir muchísimo. El pecado, quiero aclarar, no es algo pasivo, como una enfermedad. Me enfermo, bueno, pues yo no participé en eso, ¿no? El pecado siempre será activo, será una acción. Eh, por eso cuando alguien tiene problemas de alcoholismo, por ejemplo, y le dicen, es una enfermedad, oh, pues eso es algo pasivo. Si alguien se la cree que su alcoholismo es una enfermedad, entonces dice, bueno, pues yo estoy enfermito, necesito atención y no es mi culpa que yo esté inclinado a la bebida porque es una enfermedad. La Biblia dice que el alcoholismo es pecado, es algo activo, es una decisión de la persona alargar su mano hacia el alcohol o hacia las drogas. Eso es pecado. Es probable que llegue un momento en que la persona pierda su voluntad, es cierto, y entonces podríamos pensar en que se mete en las regiones de la enfermedad porque ya ha perdido la voluntad. Pero antes de que eso sucediera, tenía voluntad. Y todavía la tiene, nada más que pues las personas se autoengañan cuando dicen, es que la necesito, necesito la droga para vivir, necesito el alcohol para escapar a mis problemas, a mis situaciones que tengo. Sí, son justificaciones. Esa es la realidad, porque a final de cuentas la persona toma la decisión de alargar su mano. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, no mires al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque te da esa tentación. Hay que huir. Si uno se sabe débil, bueno, no andar con la gente que toma, tampoco tener bebidas alcohólicas en casa, mucho menos andarlas portando, porque pues están ahí al alcance. Igual el que tiene inclinación por la droga o por el cigarro, que es nocivo para su cuerpo, pues sencillamente alejarse, no comprar, no aceptar invitaciones tampoco. Y eso es un asunto de la voluntad, es una decisión. Podrían decir que lo digo muy fácil, no, yo sé que cuesta mucho trabajo, sé que la voluntad de repente está menoscabada, pero al fin, aunque sea poquito, allí hay voluntad todavía. El que ha perdido la voluntad es otra cosa, ¿verdad? Ese ya no está entre la gente aquí poblando de manera normal. No, 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 no. Ellos ya están en otro nivel, inclusive pueden estar hasta en un lugar encerrados allá especial para ellos, para los que han perdido la voluntad. Y la han perdido no solamente en el sentido de las adicciones o del alcoholismo, sino en otras cosas también han perdido la voluntad. Pero les digo, ese es otro nivel. No caigamos en el autoengaño. Mientras tenga capacidad de decisión,
entonces tengo una responsabilidad. Y allí es donde aclaramos que el pecado pues es activo. Hay una oportunidad de decidir. Y vamos a ver más adelante los efectos del pecado, pero antes de llegar ahí, vamos a llegar al origen del pecado. Ahora, ustedes pueden preguntarse si alguien peca sin darse cuenta, ¿estará exento de culpa? Ustedes contesten esto. O si alguien peca desconociendo la ley de Dios, entonces no es culpable porque desconocía la ley de Dios. Pregúntense eso. 2. El origen del pecado. Bueno, ya se habrán contestado qué postura tomar en la pregunta que recién hice. Quiero decirles nada más como ejemplo que si alguien se estaciona en un lugar prohibido sin darse cuenta y cuando regrese está el oficial levantándole la infracción, no va a poder tener la excusa de decirle es que yo no sabía que aquí estaba prohibido. O si alguien toma una calle en sentido contrario y no se da cuenta, pensando que era doble sentido y más adelante lo detiene un agente de tránsito, igual le servirá de excusa y decirle, señor, es, eh, yo no sabía, no vi que había una flecha que indicaba que era un solo sentido. No va a poder, no va a poder escapar de la infracción, a menos que el agente de tránsito se la perdone. Pero fíjense, la perdone. Y el perdón implica culpa. Entonces, si la persona reconoce que es culpable y a lo mejor le dice a la gente, perdóneme, señor, perdóneme la multa. Puede ser, pero entonces está aceptando, porque el perdón implica aceptación de culpa, implica imputación de culpa y al perdonarse, entonces se está, pues, como que el efecto del pecado se anula. Pero si hubo pecado, si hubo falla. El pecado, ¿dónde se originó? Vamos a ir a Isaías. Este es uno de los pasajes fuertes para identificar Isaías 14, 22 al 24. Ustedes pueden leer completo este texto allá. Isaías 14, 22 al 24. Son, perdón, 12. 12, son varios versículos. 12. 12 al 24. Estamos hablando de 13 versículos donde describen el origen del pecado y todo parece indicar, porque nosotros podemos pensar en el Génesis cuando Adán y Eva pecaron. Es cierto que a nivel de humanidad allí se originó el pecado, en el Edén, pero antes del Edén ya existía Satanás, que fue el que a través de la serpiente les habló. Entonces el pecado tiene su origen previo al Edén y de esto habla Isaías 14, 12 al 24. Cuando Lucero, así es descrito este personaje, Lucero quiso ocupar
el trono de Dios. Quiso sentarse en el lugar de Dios y provocó una rebelión. Y allí entonces el Señor actuó y hubo consecuencias graves para Lucero y sus ángeles que le quisieron seguir, dice allí el texto en este pasaje. Bueno, voy a permitirme leerlo así tal cual. Dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo, pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te vean te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abría la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada, los cuales han descendido a las losas de la fosa como cadáver pisoteado. No serás unido con ellos en el sepelio, porque destruiste tu propia tierra y mataste a tu propio pueblo. La descendencia de los malhechores jamás será nombrada. Preparen el matadero para los hijos a causa de la maldad de sus padres, no sea que se levanten y posean la tierra y llenen la faz del mundo con ciudades. Entonces yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y los sobrevivientes, los descendientes y la posteridad, dice el Señor. La convertiré en posesión de erizos y en pantanos la barreré con la escoba de la destrucción, dice el Señor de los ejércitos. Y continúa el texto. Ahora, aunque este pasaje es aplicado terrenalmente al rey de Babilonia, hablando en términos humanos, es cierto que hace una alusión a Satanás. Y no es el único pasaje. Otro pasaje es Ezequiel capítulo 28. Ahora, ¿tiene sentido que nosotros sepamos del origen del pecado más allá del Edén? Sí, porque el mismo lugar al que fue arrojado Satanás y que será arrojado también definitivamente, allá irán a dar los que no quieran limpieza de su pecado. Dice el texto en este pasaje de esta manera: Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor. Fíjense, este lamento va hacia el rey de Tiro, pero esta es una figura precisamente de donde se va a tomar para hablar de Satanás. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. A ningún hombre se le ha dicho esto, por eso aquí está la analogía. Estabas en el Edén. El rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. El jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo.
y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparados. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Yo, pues, hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te convertí en cenizas sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizarán a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Ustedes juzguen si no es una descripción de Satanás. Ahí se originó el pecado y luego él vino con su cizaña a introducirlo en la tierra, a influir en Eva y en Adán para que también ellos se rebelaran contra las instrucciones de Dios. En Apocalipsis 12:9 se hace una referencia a la serpiente antigua y claro, se refiere a eso que sucedió allí en el Edén. Ustedes pueden buscar Apocalipsis 12:9 y avanzamos ahora. Entonces, una vez identificado, no les escribí el pasaje de Ezequiel. Ahorita lo pongo aquí para que también lo tengan a la vista. Es Ezequiel 28, 11 al 19. 28, 11 al 19. Quizá ustedes recuerden su tierna infancia cuando eran ingenuos, cuando eran nobles, cuando había pureza en su corazón, en sus mentes, y poco a poco esa mente, ese corazón se fue contaminando y empezaron a hacer lo malo. Yo les invito a que hagan un ejercicio en su mente y traten de captar cuándo fue la primera vez que ustedes reconocen que hicieron lo malo. ¿Cuándo fue? Y pueden remontarse quizás a aquella ocasión en que mintieron por primera vez. Pueden remontarse a aquella ocasión en que robaron por primera vez, que tomaron lo ajeno o aún tomaron de lo que sus padres les había dicho que no tomaran, fuera dinero o fuera algo relacionado con alguna golosina, pero había una prohibición. O también pueden pensar la vez que decidieron no obedecer a sus padres en una instrucción. Como sea, pueden descubrir ustedes que pecaron.
Y esto es muy importante, el reconocimiento del pecado, porque si no hay reconocimiento de culpa, entonces, ¿de qué podré yo aspirar a ser perdonado por Dios? Hay que irse en retrospectiva y luego pueden hacer un análisis de su vida allí mentalmente y decir, sí he hecho lo malo en tal ocasión, en tal ocasión y en tal ocasión. Y en vez de estarse lamentando siempre de lo malo que han hecho con ustedes, que seguramente también les han hecho mal, pero aquí el asunto es la responsabilidad individual delante de Dios que tenemos que experimentar para poder luego suplicar el perdón y alcanzarlo. Vamos a ver un tercer punto en el día de hoy. Nos alcanza el tiempo para ello. Eh, Sin antes también poner aquí otro texto que aquí ya eh, es para también reflexión. Primera de Juan 3:8. Y bueno, voy a ponerlo en orden. Primero Juan 8:44, que sería el Evangelio de Juan 8:44. Y aquí vamos a poder detectar la diferencia entre el Evangelio de Juan y Primera de Juan 3:8. Ahora, aquí la pregunta es, ¿el que practica el pecado, el pecado? Y voy a poner así como puntos suspensivos y contestamos la siguiente pregunta. ¿De quién es hijo? Bueno, vamos a hacer que este envíe más tinta. A ver, ya, ya está mejor para que ustedes ahí lo anoten. De todos modos, aunque aquí esté un poco pálido, ustedes allá lo pueden escribir. ¿De quién es hijo? Se van a sorprender con la respuesta que van a encontrar en estos pasajes. Porque nos da por uh, repetir el Padre Nuestro. Es muy común decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y de veras Dios es nuestro Padre? ¿De veras? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos, porque si hemos estado practicando el pecado, aquí este texto nos dice otra cosa. Ahí queda, para reflexión de cada uno de ustedes. Y pasamos entonces a los efectos del pecado. En esta parte voy a pedirles que estén otra vez listos con su cuaderno para anotar muchos textos que tengo aquí en puerta. Hay una forma de hacer que los marcadores, cuando ya se están extinguiendo, eh, arrojen toda la tinta. Y eso es aplicando un concepto de física que es eh, la, la fuerza centrífuga. Entonces, yo ahorita no tengo un elemento, pero ustedes pueden amarrar el marcador en este extremo y luego hacerlo girar. Y al hacerlo girar va a aventar entonces la tinta. Posiblemente ahorita arroje algo, pero es mucho mejor si lo hacemos con un
amarrado con un hilo, porque entonces la vuelta es mayor, el radio es mayor y la fuerza pues es también mucho más grande. Entonces vamos a ver ahora en el punto número 3, algo ayudó. Efectos. Miren, efectos del pecado. Toda causa tiene un efecto. Todo lo que nosotros propiciamos va a tener un efecto. Eso es una ley que no podemos hacer a un lado. Si ustedes golpean la pared con un puño, va a haber un efecto. Se van a lastimar su puño y si la pared es un poco endeble, pues también saldrá lesionada. Eh, y así cada decisión que nosotros vamos tomando en la vida tiene un efecto. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y el pecado tiene su efecto. Cuando nosotros pecamos tiene su efecto y su efecto es negativo. Siempre será negativo. No podremos decir que el fin justifica los medios. Jamás, jamás. El pecado siempre traerá consecuencias. Y aquí podemos recurrir a textos bíblicos también, sobre todo algo que va a quedar para hacer en casa, va a ser que analicen Génesis 3. ¿Qué efectos tuvo el pecado con Adán y con Eva y aún con la serpiente? Esa va a ser una tarea que va a quedar, pero mientras podemos ir a algunos pasajes que primero Génesis 2:17, antes de llegar a el capítulo 3. Aquí vamos a escribir Génesis 2:17. De una vez voy a anotar Ezequiel 18, 18:4, Romanos 3:23 y con estos pasajes nos quedamos porque luego va a venir entonces para ustedes que lo hagan en casa Génesis 3, todo el capítulo 3. Bueno, puedo ponerlo así como desde el versículo 14 al 24, que es donde empiezan realmente los efectos, pero ustedes lean, por favor, desde el capítulo 3. Entonces, del 14 al 24, ahí vamos a poder encontrar los efectos. Sin embargo, necesitamos leer desde el versículo 1 para comprender los efectos. Génesis, entonces 2:17, allí el Señor había hecho una advertencia respecto de el efecto precisamente del pecado. Dice así la palabra de Dios: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Si me desobedeces y comes de ese árbol, el efecto que va a causar en ti la desobediencia es que vas a morir. Y en el momento que comieron del fruto, Adán y Eva murieron. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Su relación con Dios se rompió, se vino abajo. Y además, el efecto continuaría físicamente, porque llegarían a morir más tarde también.
Pasaron muchos años, pero al final murieron. Entonces también se cumpliría el efecto de la muerte física, aunque no de manera inmediata, sino postergada. Pero de inmediato sí se murió la relación con Dios. Ahí que fue lo más triste, lo más doloroso, cuando Dios fue a intentar platicar con ellos, estaban escondidos por vergüenza, ya se había roto la relación sana, santa, delante de Dios. Y ahí está el efecto más trágico para el ser humano cuando peca. Muere, muere su relación delante de Dios, muere. Ya no volverá a ser nunca lo mismo. Pero hay esperanza, esa es la lección número 4. Ahorita es importante que nos centremos en esta lección, la número 3, para captar los efectos del pecado, también para aceptar que hemos pecado, aceptar nuestra culpa y además podemos ver los efectos del pecado por todos lados. El mundo está agobiado y lastimado, herido por el pecado. Muchos efectos del pecado proliferan en este mundo. Y ustedes pueden ver los enunciados de los periódicos, pueden ver las noticias en los distintos medios de comunicación masiva y aún de telecomunicación. Y para donde volteemos a ver, encontraremos efectos del pecado. En nuestra familia podemos voltear a ver a la familia y la vamos a encontrar deteriorada por causa del pecado. Podemos ver hacia nosotros mismos y reconocer cuántos estragos ha causado el pecado en nuestra propia persona. No se pueden detener los efectos del pecado. Dios lo advirtió. Ezequiel 18:4, que es la siguiente cita, voy a darle lectura. Dice así el texto: He aquí que todas las vidas me pertenecen, dice el Señor, ¿verdad? He aquí que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peca, esa morirá. No hay herencias del pecado. No es que el Hijo muera por causa del pecado del Padre, es que el Hijo muere por causa de su propio pecado. Hablando de esa muerte espiritual. Es cierto que de repente el Padre puede cometer algunos delitos y se desquitan con el Hijo, que Él no los cometió, pero ese asunto es físico. Aquí el texto se refiere a esa responsabilidad delante de Dios personal. Y así se ha de contestar delante de Él. En Romanos 6:23, que es el texto que está aquí enseguida, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Y continúa el texto así algo más agradable, pero aquí lo que rescatamos es: la paga del pecado es muerte. El efecto del pecado es muerte. Debemos estar conscientes de eso. Y me regreso allí a Romanos 3:23 para ver otro efecto del pecado terrible. Dice así el texto: porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Por haber pecado no se alcanza la gloria de Dios. No se puede estar con Dios. Hay otras versiones que dicen están destituidos de la gloria de Dios, están fuera de la gloria de Dios. Ese es el efecto del pecado más grave que puede existir. Estar fuera de la gloria de Dios, fuera del reino de los cielos. Este es el efecto del pecado terrible y que hay que pensar
en eso. Es verdad que cuando alguien se emborracha y sube al auto y por andar en esa condición puede tener un accidente y él morir físicamente, ahí el efecto del pecado cayó, el automóvil deshecho y la familia con muchas deudas por una situación así. Otro que puede arrollar gente y matarla por su irresponsabilidad, por andar no sobrio. Qué efectos tan terribles. Y de esos ha habido muchos, muchos efectos terribles. Hay que reconocer que el efecto del pecado, el efecto espiritual, es todavía superior, pero muy superior a los efectos físicos del pecado. Estar destituidos de la gloria de Dios. Y aquí terminamos la lección de hoy. Les dejo el capítulo 3 para que ustedes reflexionen sobre los efectos que sucedieron inmediatamente al pecado. Y solamente como una guía, puedo mencionarles los versículos para que les pongan mucha atención, pero prácticamente es todos los versículos. Miren, en el 14 hay sentencia, en el 15 también, en el 16, en el 17 hay efectos, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. En cada versículo de aquí de Génesis, ya lo borré, voy a anotarlo de nuevo, de Génesis. Me estaba adelantando. A veces así me funciona el cerebro de adelantarme a algo. Y déjenme también aprovechar para que quede más fuerte la tinta. Ahí está. Génesis. Génesis. Me parece que me faltó todavía darle más vueltas, pero Génesis. Ahí está. 3. Entonces, del 14 al 24. 11 versículos. En cada uno de ellos van a encontrar un efecto o más de un efecto. Ese es un trabajo para casa. Que Dios nos bendiga y que hayamos disfrutado el aprendizaje en esta hora. Muy buenas noches.